que son de brujas y otros que somos de mapa o que son de bruja, por decirle, porque se le incluye de pronto alguna bruja dentro de su escritura. Entonces es una metodología que estoy aplicando, o más bien que ya apliqué en la construcción de una novela, que es un proyecto que ya lo estoy acabando y que pues aspiramos a que se publique o a final de año o a principios del año entrante. Va a tener algunas notas importantes. Lo primero, vamos a partir de los errores que todos cometemos cuando iniciamos a escribir, cuáles son los más importantes. Y lo segundo es que vamos a abordar cuáles son como esa serie de componentes que se deben de tener. Y después entonces les voy a mostrar unas herramientas de cada paso, la forma en que se plantea dentro de la teoría y la forma en que yo hice el abordaje con los ejemplos, con mis mapas, con unas notas que las van a ver a mano, unas notas que yo llevo dentro de una agenda muy especial en donde se construye la historia, que yo le llamo la agenda verde. Es una agenda donde voy tomando las notas para luego entonces desarrollarlas en el procesador de texto. Entonces, pues ya vamos a dar inicio a la presentación a través de PowerPoint. Voy a compartir la pantalla y desde ahora entonces vamos a escuchar el audio y cuando sea necesario, pues yo regreso y al final de la presentación, pues recibiré la retroalimentación de ustedes con una serie de preguntas al respecto. Les agradezco que las vayan anotando o si más bien lo desean, lo pueden hacer a través de la pantalla o a través del chat para que sea una sesión más bien interactiva, ¿sí? Entonces, vamos a compartir la pantalla. Por acá tenemos la presentación. Y no sé si ya la ven bien, es decir, en Eldo. ¿Se ve bien la presentación y todo? Sí, sí, se ve bien. Ok. Entonces, le hemos llamado unas notas para la planificación y la construcción de una historia novelada, más que decir que de una novela, ¿no? Entonces, de una historia novelada. Y, y entonces vamos a partir, como les dije, de cuáles son los 10 errores que nosotros comenzamos a hacer cuando arrancamos en la idea de una novela. Lo primero es, ¿cuál es el inicio de la novela? Lo más importante que se nos ha dicho siempre es que el lector debemos engancharlos desde el inicio. Es decir, que nosotros ya sepamos cuál es ese dulce caramelo que le vamos a dar al lector. Por ejemplo, cuando ustedes leen Crónica de una muerte anunciada, ya saben el día en que el tipo se va a morir o ya saben el final, que el tipo, Santiago Nazar, ya se va a morir. También es importante cuál es el segundo punto, porque muchas veces arrancamos la historia en el nació en tal parte, se desarrolló, pero no llegamos a un punto en que se engancha. Y también encontramos lo siguiente, encontramos unas muy buenas historias, pero que las iniciales 50 hojas no nos enamoran. Y entonces ahí nosotros abandonamos la novela, nosotros abandonamos la historia y nos vamos a perder entonces de lo que viene después. Y también encontramos que nos dice la crítica, esperen que a partir de la página 100 o de la página 200 es que se pone excelente la historia. Y un ejemplo de eso es Matar un ruiseñor. Matar un ruiseñor, que es una muy buena historia de una novelista, es decir, americana. Las
180 hojas iniciales es una historia que es toda normal, pero luego se desencadena increíblemente y es uno de los grandes éxitos de la literatura norteamericana. El segundo punto es cuando el error, cuando el escritor novato confunde la realidad con lo verosímil. Todo lo que se escriba, pues debe tener algo de veracidad, algo, o que sea creíble. Eso a excepción de la novela de fantasía, ¿no? Pero yo creo que esta regla no tanto es un error porque muchas veces lo que para mucha gente no puede tener algo de verosimilitud, para el resto sí. Entonces es donde se acude pues a un realismo mágico que para alguien puede ser una realidad mágica, como lo dijo Juan Gosaín, de que son algunos, es decir, eventos, algunos sucesos que solo ocurren en el Caribe colombiano. El otro es cuando nosotros arrancamos a escribir demasiados detalles o comenzamos a describir, como la novela del siglo XIX o las novelas del siglo XVIII. En el siglo XIX se acostumbraba a hacer una amplia descripción. ¿Por qué? Porque no se conocía cuál era ese terreno. Si vemos a Conrad o el mismo Livingstone, pues ellos debieron describir cómo era la África, porque la gente de Europa casi no conoce África. O los escritores de los narradores de India se explayaban en descripciones, pero en este siglo XXI, si usted me habla de un árbol inmenso que hay en África, ya yo sé cuál es ese árbol, o las secoyas en la zona de California. Por lo tanto, es mejor ir a lo concreto. El otro aspecto es no recurrir, o cuando uno está comenzando, pues recurre demasiado a los sueños. Todos los personajes comienzan a soñar y hay ocasiones en demasía, pensó tanto, o se incurre muchas veces en el exceso de los monólogos. Son una serie de consejos. Y hay otro que es el número 4, es cuando el escritor comienza a sermonear al lector, a darle una serie de consejos y a abusar de su alter. Y aquí hay algo muy importante. Muchas veces los lectores y los escritores, algunas veces, no diferenciamos entre cuál es el rol del escritor, el rol del narrador y el rol del personaje. Entonces, cuando somos escritores de región, nos dicen, es que tú en esa novela hablaste tal. No, yo no hablé, es el personaje. O yo no fui, fue el narrador. Que son tres elementos diferentes que pueden confluir en la autobiografía, pueden concluir, o dos pueden concluir, pero muy raro van a concluir los tres. Van a confluir. El otro es que diseñamos los arquetipos en los extremos. Tenemos un personaje bueno que todo lo tiene bueno y unos personajes malos que todo es malo. Cuando en la vida todos estamos llenos tanto de virtudes como de defectos. Entonces el bueno también tiene ciertos defectos que lo hacen humano. Y no estamos ante la construcción de los superhombres o de los super personajes. El sexto es cuando, cuando nosotros abusamos tanto del lenguaje y de la floritura. Cuando comenzamos a colocar palabras de los domingos o empezamos a decir la serendipia o era inmarcesible, una serie de palabras que el lector medio no lo va a comprender. ¿Ya? Cuando no existe, cuando hay un variante punto de vista, es decir, todos los personajes tienen el mismo pensamiento sobre ciertas cosas.
Entonces no hay discusiones, no hay la confluencia diferente sobre los puntos de vista. Entonces, sobre religión, todos opinan lo mismo o todos son de la misma religión, no hay disidencias o todos son del mismo sexo o no tienen en las diferenciaciones, en las apreciaciones o en la cultura o les gusta el mismo tipo de música, cuando vemos que en la vida todos somos diferentes. El otro es que las cosas se, se nombran con los sinónimos y no se dicen los nombres apropiados. Y ahí vino discusión con los escritores que somos de la costa, que tenemos todo nuestro léxico y no, o sea, y no lo utilizamos por refinarnos en la escritura. En vez de decir nada o la cagá, entonces dicen esto, estaba defecando, no, estaba haciendo algo de cosas. Ese lenguaje propio neto no hay que reprimirlo, tanto cuando aparecen las escenas, es decir, escatológicas o las escenas de sexo. Y lo otro es, cuando estamos iniciando, queremos contar todo lo que tenemos en la cabeza y todos los mundos que tenemos. Y en esa novela inicial hablamos de todo lo que sabemos, o para demostrar que sabemos de todo, o que tenemos múltiples historias. Entonces hay que ir dosificando, no entregarlo todo de una, en un solo año, en un solo envión, porque luego nos vamos a quedar sin material para construir otras novelas. También encontramos, aunque eso puede ser estilo, la confección de las frases largas con el uso o con el abuso de los incisos y las frases subordinadas y los frases, y de pronto vemos párrafos largos que es decir ocupan una hoja y que empiezan a cansar al lector. ¿Cuál es la idea? El lector moderno es muy práctico y lo que le gusta es lo rápido y concretar bien los párrafos. En el siguiente aspecto que vamos a ver es qué lo delata, o sea, que son otros errores también. Bueno, aquí destacamos otras como el uso de cliché, tanto en la trama como en las frases como en lugares. El cielo azul o lúgubres habitaciones o inmarcesiblemente bella o estaba en una labor loable o era un benemérito. Siempre entramos y no podemos cambiar ese cliché o siempre decir, siempre en una serie de personajes decimos que las mujeres todas son señoritas, siempre se casaron, no hay divorcios o en nuestro ambiente de Caribe que hay una serie de personajes y tú ves unas novelas donde no hay un cojo, donde no hay un tuerto, donde no hay un ciego, muy poco de los personajes usan gafas. Entonces hay que recurrir a la cotidianidad y pescar del ambiente esa serie de características que nos definen y mezclarla en el mundo que estamos construyendo, porque somos los dioses de la historia y debemos recoger todos esos apuntes para inmiscuirlos dentro de la historia. Lo segundo es, ya son consejos como de redacción, es como evitar el uso de los adverbios que terminan en mente, es decir, indiscutiblemente me encontré con Eneldo en una cita que muy amablemente me cedió porque preferiblemente opté por y repetir. Y la otra es sobre adjetivar, que en los primeros escritos siempre vamos a utilizar el i. Era hermosa y detallista y muy tal, y los muy, que a veces se comporta como superlativos, y hay que tratar de encontrar la palabra que sea adecuada sin rayar el extenso. El otro es leer mucho. Si no lees mucho, no puedes llegar a ser un buen, o sea, decir un buen escritor.
Entonces el ejercicio de escribir se nutre del ejercicio de la lectura y luego de un sacrificio que es inmenso. Los que hemos escrito un libro lo sabemos, y es reescribir, corregir y volver a revisar y volver a escribir. Ese es un ciclo en donde nosotros nos vemos muchas veces, es decir, como que vencido de la pasión. Pero ese es el reto fundamental de todo escritor. El otro es dos preguntas interesantes que siempre surgen. ¿Para quién escribo yo? Y casi todos decimos, para mí. Pero si escribo para nutrirme yo, que me guste a mí, yo debo encontrar cuál es mi público nicho. Yo escribo para gente que vive en la sabana de Sucre y Córdoba, que le guste la novela costumbrista, más porque ahora están leyendo mucho más las mujeres, que sean mujeres de formación universitaria entre 25 y 40 años, con un nivel de ingreso de 2 salarios mínimos. Por lo tanto, tengo que definir con todas esas especificaciones quién me puede publicar el libro. Entonces yo digo, en Montería hay una editorial nueva, independiente, que está interesada en publicar autores regionales. Se llama Papel y Lápiz. Por las características de mi novela, le puede interesar a Papel y Lápiz recibir mi manuscrito con un buen proyecto editorial y alcanzar esa publicación. Si de pronto yo mando mi texto a una editorial en Bogotá, la Calista Editores, que le gusta más toda la publicación de fantasía, no les va a interesar. Dicen, pero esta novela es como más de corte del Caribe, de pronto pueden ir a presentar en otra parte. Otra cosa que delata es que el escritor nuevo se aficiona en empezar a contar. Era rojo tal. O sea, no hay que decir las cosas, sino mostrar las cosas. Entonces, en vez de decir que tenía un libro negro, yo tengo que demostrar las características, la cuadratura o las texturas. Y el otro es las sensaciones y describir las sensaciones que se generan, vale la redundancia, en los sentidos. Los olores, cómo son, salir a la calle, recoger los olores, plasmarlo en una historia, los sonidos, los sabores, cómo es el tacto, sin decir que es rugoso. Hay una palabra que se usa en la sabana y usted dice que la chica era muy fea y que cuando la besó le sentía la lengua ruñúa. Ese ruñúa ya nos dice muchísimas cosas de cómo era, que era áspero. Aquí hay algo también que es una enseñanza de Hemingway sobre la teoría del iceberg. Es que cuando uno escribe, solo lo que está mostrando es el 20% de la historia, y el 80%, que es el hielo ese que se queda abajo, que se queda debajo del agua, el 80% es lo que se va a quedar el autor en su cabeza, las lagunas que él va a llenar y va a describir con nuestra historia. Por eso encontramos muchas veces que cuando yo leo un texto y lo lee otra persona, interpretamos diferentes situaciones con dos puntos de vista totalmente o diametralmente opuestos. Uno de las frases también bastante usadas por nosotros, diametralmente opuesto, un gran cliché. Este es un ejemplo, estas son unas notas de mano, de decir, ¿cuáles son los elementos que vamos a tener en cuenta para planificar una novela? Los primeros, los personajes. Personas, pero también hay personajes que pueden ser una cosa, o pueden ser animales, o pueden ser una planta, en la literatura infantil o en la fantasía también. Puede ser un robot,
Pero cada personaje tiene que tener un rol importante. Y aquí es bueno que se defina. Y es decir, ¿cuál es el destinador? O sea, ¿quién influye sobre alguien? ¿Quién lo ayuda? Siempre hay alguien que quiere decir que le colabora a tu personaje. Por ejemplo, Sancho Panza siempre le colabora al Quijote. ¿Quién se beneficia? ¿Cuál es el objetivo? Y lo más importante, que siempre hay, así sea, que sea interno. ¿Quién es su rival? Su oponente. Pues muchas veces sí está claro cuando hay una batalla, pero muchas veces tenemos unos rivales internos, los miedos internos, las suposiciones, los conflictos de la mente pueden ser tu personaje oponente. Y está, por supuesto, el sujeto protagonista, el principal, o como se le dice coloquialmente, pues el chacho. Hay que definirle a ese personaje una personalidad. ¿Cómo es su actitud personal, universal? ¿Cómo se comporta con lo más que piensa? Y ahora más adelante lo vamos a ver en un poco más de detalle. ¿Cómo son sus aspectos físicos y sus relaciones? Lo otro es cómo se lo voy a mostrar al lector, ¿ya? Entonces, si es un académico y el lenguaje no compensa, eso es importante. ¿Cómo hablan también? Porque muchas veces nosotros aquí siempre escuchamos una frase que el escritor nos dice, son personajes muy planos. Pero ¿en qué va eso de que sean uno los planos? Porque si es un cuento, no hay cómo, no hay cómo desarrollar o extender esa especificidad de los personajes. Ahora, cuando se hace la traducción de una obra del ruso, o sea, de otros idiomas, ¿cómo el traductor hace para mostrarnos esas especificaciones de ese personaje si en su lenguaje y en su medio puede tener otro tipo de significación? Entonces, lo segundo, ¿cuál es la historia que vamos a contar? La historia tiene un orden adecuado que a veces se puede variar. Está, se plantea la historia, tiene algo de tensión, un detonante, que es el hecho que causa toda la historia. Luego entra como en una meseta, como más bien un valle, que es el nudo, un nudo. Y luego el desenlace, que es en la última etapa donde se encuentra la máxima tensión que sube y aquí se adquiere lo que dicen cuál es su clímax. Y luego sí se descansa y llega hasta el final. ¿Qué se recomienda muchas veces? De entrada o no, mostrar tu conflicto. Entonces se le cambia el mundo, se le perturba el mundo a tu protagonista. Si de entrada llega, le mataron al padre, o se murió, o tuvo un accidente, o le quitaron, o perdió la novia, ya ese es el conflicto. Entonces ya el lector sabe que la historia arranca con un choque. Después vamos a ver el argumento. ¿El argumento qué es? Es lo que nos motiva, o sea, es lo que motiva la narración, lo que motiva la historia, ¿ya? Que ocurran las cosas en la novela. Hay que evitar en contradecirnos, no es que si arranco con algo y luego, por eso es que hay que revisar y anotar todo. Y lo otro es definir qué tipo de trama, cómo lo voy a contar, si lo llevo un billar, a qué tipo de escena. Y lo otro es cómo mantengo el interés. Yo a veces estoy narrando y el lector pierde el interés porque ve que va navegando en un río muy suave, con calma. ¿Qué debo hacer? Darle intensidad y sorprenderlo. Y otra cosa, meterle unos rápidos con la cascada, que son lo que se llaman los giros narrativos. Cambia la historia por alguien que llega o por un suceso que pasa. Cuarto, el conflicto narrativo. O sea, ¿qué es lo que impide que el protagonista alcance su objetivo? Entonces, se debe presentar al principio o después, o mientras vive ese personaje, e incluso si está muerto, lo puede haber. Pero, ¿qué es importante?
destruir en algo el mundo del protagonista. Si destruimos ese mundo, generamos ¿qué? Que aumente la intensidad, que el deseo y los obstáculos atraigan al lector. El otro componente son los que hablamos, los obstáculos. Entre más obstáculos, y eso lo vemos en las películas, cuando usted ve la tensión y llegan algo y dice, se va a caer en el río. ¿Por qué? Porque le está dando tensión. Y en el último minuto se agarra de algo y lo salva. O aparece un compañero. Y lo otro es, siempre hay que mostrar los esfuerzos del protagonista por luchar. Después viene en la otra etapa. ¿Cuál es el clima? Ahí, clímax. Se establece la máxima tensión y se resuelve qué es lo que va a pasar en el final. Entonces, aquí es importante que se aseguren 4 aspectos importantes. Lo primero, resolver todos los tramas y subtramas. Que si yo dije que Eneldo tuvo un conflicto con Irina, ¿qué pasó en ese conflicto al final? Si lo dije en la página 20 y ya en la página 200 no volví a hablar de ellos, por lo menos que aparezcan, y tengo que ir cerrando todo. Y lo otro, que es una duda, ¿será que la novela al fin es contar la historia o enseñarle algo al lector? Debemos dejar una serie como de consignas, enseñanzas al final. Le muestro cómo se lo digo, qué mensaje le quiero dejar al lector, se lo expreso en eso, entonces al final. ¿Para qué? Para que el lector diga, la novela o la historia respondió a mis expectativas. ¿Ya? Entonces, esta serie se complementan con algunos aspectos que recomienda otro escritor, Teo Palacios, en donde nos dice, por ejemplo, en qué orden debe de contarse la historia. Entonces, es porque hay analepsis, es que yo me regreso me regreso en el tiempo y adelanto en el tiempo en otro capítulo, regreso otra vez y hago un juego de tiempos que le sirve muy bien al lector y lo engancha. Entonces hay novelas en donde, por ejemplo, La luz que no se puede ver, una novela histórica, arranca en una escuela de los militares alemanes y luego, pero arranca 10 años atrás. En el siguiente capítulo están en el jardín botánico en Francia, ya con la Francia ocupada. Y el lector dice, algo va a pasar acá y confluyen esas historias. Y lo otro es, ¿cómo lo voy a narrar? Si es un solo narrador, eso es uno, o si son múltiples narradores, porque lo puede narrar 2 personas protagonistas o lo puede narrar uno. Y ahora, ¿en qué voz lo va a narrar? Si es la primera persona, la tercera persona, la segunda en la plural, o si lo narra, como en el caso de Recuerdos del Porvenir, de decir Elena Garro, que el narrador es el pueblo. Entonces, quien narra la novela es el pueblo. O en una novela de un argentino que se llama La Casa, en donde quien narra es la casa. Entonces, la voz del narrador cantante la lleva la casa. El siguiente aspecto que recomienda Teo, es decir, es caracterizar a nivel físico y psicológico en lo más detallado que lo tenga. Así no lo escribamos, pero sí lo tengo definido en mi ficha, los aspectos físicos y psicológicos de cada personaje, por lo menos los principales y los secundarios. Y la función en la historia. ¿Para qué está ahí? Porque cada personaje está en la historia por algo. Y otra cosa, ¿qué sentimiento va, es decir, a provocar ese personaje en el lector? Lo otro que sería bueno, mira, es definir bien cuál es el detonante, o sea, para qué es el detonante. Y al final, responder todos los interrogantes que se puede plantear el mismo lector y
a veces hasta se les olvida resolver los conflictos que se plantearon. Entonces, este es un resumen que se llama la pirámide de Freytag, en donde están cuáles son los actos. Planteamiento, en donde está la apertura, el nudo, que el nudo, la mayoría de gente dice que se demora la mitad de la novela, es el nudo, y el 25 se lo dedicamos al desenlace. O sea, si son 100 hojas, 50 son de nudo, las 25 iniciales va cómo inicia el conflicto, cómo se presenta, y las 25 páginas al final es el desenlace. Muchas veces encontramos que usted dice, no, pero es que ese tipo el final lo hizo corriendo, porque le dedicó menos del 25% el desenlace, o el nudo fue muy corto, o se demoró planteando todo el conflicto sin punto de giro más de la mitad de la novela. Entonces aquí hay como una ruta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque esto es una información que la tomó una escritora, es decir, Estel Recuero. Les voy a dejar una especie pues, de fichas interesantes que tiene ella. Entonces dice, las líneas argumentales. ¿Qué nos debemos responder? Tu protagonista. Si triunfa, entonces ya tiene una ruta. Si el protagonista fracasa, porque puede ser una novela en donde fracasó, no consiguió el objetivo, fracasó. No todos los protagonistas deben de vivir final feliz. Y el otro es si abandona o cambia la meta. Se dio cuenta en la novela que cambia. ¿Ya? Este es un ejemplo acá de Señor de los Anillos, lo que le pasa a Sir Gandalf. Esta es una ruta. Entonces, resumiendo acá, la línea argumental debo definirla muy bien. ¿Qué quiero obtener? Un triunfo, si es vencido o si abandona. Y también de eso mirarles dónde va mi punto de giro, dónde se desencadena y cómo lo resuelvo. Y en qué orden va a suceder esa historia. Importante. Entonces, mire, este es un modelo de ficha que se llama la línea, es decir, cómo ocurre un suceso, qué viene después y el orden en que lo voy a tratar. Y luego tengo una especie de matriz, escaleta, que ya muchos lo conocemos con ese nombre, y donde yo voy a poner qué es mi capítulo, con qué inicio mi capítulo, en qué fecha y en lugar se están dando, qué personaje aparece. Entonces, aquí aparece Aarón, aparece Dolores, ¿y qué ocurre? Aarón le ocurre un accidente porque se presentó una inundación en la quebrada y el carro no prendió. Número de palabras, al final escribo número de palabras que lleva mi capítulo porque yo ese número de palabras luego lo voy a traducir en número de páginas. Entonces, debo esquematizar mis capítulos. En el capítulo 1, ¿qué ocurre? Se presentó el accidente del carro, donde iba a decir Aarón. Entonces lo pongo aquí. ¿Cómo es la escena? El carro, de qué color es el carro, cómo era la carretera, qué sensaciones veía, dónde se dio, en qué lugar, en invierno, seco, todo eso. ¿Quién aparece? Los personajes, los principales, Aarón manejando, fulanito atrás, la policía o algo. Y luego, ¿qué hago? O antes, mi relación de capítulo, la voy llenando. Si le pongo título a ese capítulo, le coloco el título. Entonces, ahora viene, los personajes y la novela se arma con las voces, con diálogo. ¿Qué información? Entonces, yo debo decir en qué capítulo el personaje, qué va a decirme el personaje o qué información relevante me va a entregar. Muchas veces el personaje habla y solo saluda. Entonces, nosotros vemos diálogos de, hola, ¿cómo estás? Oh, muy bien. ¿Cómo te ha ido? No, bien, ¿y tú? Y hay muchas veces
que sería lo ideal, personajes en que dicen información importante y no es recomendable que toda la información importante de la novela o relevante la dé el narrador, sino que Aarón, preciso en el choque, choca, la esposa Irina le confiesa que la hija no es de él. Pues no es la ocasión, pero es una información que es relevante. ¿Por qué la metí yo en ese capítulo? ¿Y por qué no va después? En la placidez de una reunión o en su casa, ¿no? O aparte. Si es bueno que lo diga en su casa, no generaría un conflicto mayor o en otra parte, en una iglesia o con alguien, o se lo dicen ellos dos solos, o recurro a un cura o a un amigo o a una amiga o a un familiar. Debo definir eso. Lo mismo que los detalles importantes. Entonces, si hay objetos, también definir los objetos que aparecen. Si hay un adorno en la mesa de porcelana, ¿de qué color es? ¿Es azul, estilo jarrón? Si la mesa es ovalada, cuadrada, dónde lo compró, si se lleva, si lleva mantel, cómo es la mantelería con la clase social del personaje, si la silletería cómo es o cómo es la casa, los materiales de la casa, cómo visten las personas, eso es otro detalle. Y ahora viene cómo la persona actúa y cómo reacciona a lo que le pasa. Entonces yo por la personalidad que definí de cada quien debo decir, si a Roderick, que es calmado, le pasa esto, si se le presenta esto, debe reaccionar así. ¿Y cuándo lo hace? Entonces no vaya a ser que, pues, si tú me estás hablando que es una persona que le gusta rezar y resultó violenta, también sirve para cambiar y dar unos giros en la personalidad, porque un hecho, un suceso, te puede remoldear a la personalidad. Y lo otro son concordancias históricas. Por ejemplo, si yo digo que en el año 68 es mi historia y aparece hablando por el celular, no hay concordancia, porque en el año 68 no tenía celulares, o los carros o el avión era diferente. Ahora, hay algo importante porque hay escritores de fantasía que sí tienen un reto especial y es construir unos mundos en el futuro o en el pasado también, y ellos tienen que moldear y hacer más de Dios de lo que hace el resto de los escritores, ¿no? Ahora, ¿qué es esto que digo aquí? Si es algo que es fantástico, debo soportarlo más a lo que es verosímil. Y ya que hablamos de la tabla de los objetos, desde un cuadro, ¿cómo era el cuadro de la familia? O yo, por ejemplo, que recurrí a la autoridad, decía que en una casa había una niñita que se estaba sacando una espina en el pie, que muchos de los cuadros de la costa están. Una niñita sentada en un parado verde, sin la camisa, sin la camiseta superior, ese o el cuadro de un santo, de la Virgen del Carmen, de cualquiera, o la mano poderosa, existe, o la estatuilla de José Gregorio Hernández, que siempre estaba presente en las mesitas de noche de las abuelas, como es, vestido de negro, con saco, con su sombrerito, tal, o los altares que se usaban. Los lugares también y la descripción. Montería, ¿cómo es? Ciudad de Río, entonces todo eso. Para que el lector de Europa o de Asia, al leer la novela sobre algo de Montería, sepa que hay un río, que hay un malecón, que tal cosa. Y no se imagine otro tipo de ciudad. Importante ahora la cronología. ¿Y qué marca la cronología? Los hechos principales. Los accesorios yo se los puedo brindar, pero debo colocar qué pasa cronológicamente en mi historia, uno a uno. Y veamos un ejemplo. Esto es un ejemplo. Caperucita nace en la cuna, su padre muere, la encierra, la abuela es la única que le entiende. Después, a los 6 años, le regalan una capa. Después, el simpático leñador. Los lobos.
su madre, aquí comienza, es una secuencia. Este es un ejemplo, por ejemplo, este es el mapa mental de la novela que yo estoy haciendo. De ella se llama Desventura. El protagonista se llama José María Campuzano. Campuzano, que es un apellido muy del centro de la Guajira del municipio de Barranca. Entonces, a él le pasan varias cosas. Entonces, yo comencé aquí arriba. El conflicto con los ipuanas, conflicto con los indígenas, y yo desarrollo la muerte de este, el arreglo de Pancracio. No sé si, está, si se ve en el mouse, en la cabecita del mouse, el puntero se ve. Bueno, después aquí surge en lo más importante, hay una deuda con un santo. Entonces le pasan como unos infortunios. Tiene que recoger oro para pagarle las ofrendas. ¿Quién lo ayuda? En azul, la tía Genoveva. Hay milagros, castigos. Después aparece aquí, mire, aquí hay un pago de una muerte de unos indígenas que se pagan las muertes. Y aquí aparece un depósito en un baúl con oro que engañan. Este es el mapa. Luego aquí aparece Yeleida con Giuseppe. ¿Quiénes son? Entonces, tienen una relación con él que va a ser su mujer. Aquí aparece algo de santería, un encuentro, la pobreza, la explotación, perdón, los hijos. Aquí hay un viaje a Roma de un hijo que se mete a papa, que se mete, es decir, a sacerdote. Hay una herencia. Esperanza aparece por acá, una viuda que tiene que ver algo con él y una monja. Entonces, ¿cómo se relacionan todos estos elementos? De aquí es lo que yo utilizo para que nazca la idea de la historia. Pero esto aquí es un desorden, por eso es un mapa conceptual. Todo lo que se te ocurre lo plasmas en la libreta y hay unas relaciones funcionales en la flecha de lo que puede ocurrir para luego sí que organizarlos. Vamos al siguiente. Aquí sí va entonces una espina de pescado o una línea principal parecida a la de Caperucita. Entonces, ¿qué le pasa a él? Nace aquí, convulsiona, lo llevan de concertado a la casa del juez. Concertado era una figura que la gente rica de los pueblos le daban a los niños más pobres para que los criaran. Luego salta de maletero como los 15 años, se encuentra con Yeleida. Posteriormente tiene una colmena en Maicao, se reencuentra con Yeleida. Aquí entonces hay un asesinato. Entonces, cuando le puse uno aquí, es como este es un golpe donde hay un cambio del mundo de él, ¿será que lo pongo de primero? Arranca la novela con un asesinato de una vez para que se desbarajuste el mundo de él. Después tiene otro evento aquí. Le meten una puñalada donde en la cárcel de San Diego en Cartagena o en una cárcel. ¿Por qué? Algo hizo. Algo hizo aquí que el tipo le tocó huir de Maicao a Cartagena y aquí le pasó algo. Muere Aristarco el hermano, lo matan. Después se encuentran un baúl en el basurero, tiene una disputa. Entonces, esto es historia, esto fue en el año 80, en el 90, aquí se le muere la madre ya 6 años después. Aquí no están los números, pero después el asesinato de otro, los sucesos, la muerte, casi todas las fechas, si lo ven, están relacionadas con hechos sangrientos o con la muerte de familiares o de amigos, ¿no? Que es lo que más nos marca. Y esto es la línea de tiempo, señores. Línea de tiempo. Nace, ¿cuándo nace la otra? ¿Cuándo lo expulsan de la casa santillana? ¿A qué edad y en qué año? En 67. Intento de homicidio a los 17 años. A los 19 años, el susto que lo pica una serpiente de coral que pensaban que era falsa y era verdadera. Aquí sueña una lotería con un número. Aquí luego en el 82 sale de Maicao porque el hermano mata a un indígena de los Ipuanas.
Aquí Aristarco, el asesino, se va al ejército. Aquí, mire, le pongo, es decir, ubicar el nacimiento de Francisco, que es del otro hijo. Aquí hay un encuentro con Fabiola, o otro personaje. Aquí muere Aristarco, a este lo matan. Aquí hay un aborto de los Mellos. Aquí encuentro con una viuda. Aquí reubicación oreganal, un pueblo de donde él era. Y si ven que hay una serie como de borrones, es que comprobando históricamente unos hechos que deben encajar, me toca modificar fechas o sucesiones. Para eso están estos números, 4, 3, 5, para saber el orden en que van a ir los hechos y por consiguiente las escenas. El asesinato de Enrique, la captura de esta gente, una demanda que le meta el Ministerio de Defensa por la muerte, y aquí siguen otro más. Esta es casi que el 70% de la novela está en esta línea de tiempo. ¿Qué pasa? Desde que nace nuestro personaje, que es una historia de viaje, hasta que luego o muere o queda aquí la novela, no sabemos. Entonces, volviendo al personaje, el sujeto, tengo un sujeto, el destinador, el ayudante y el exponente. En este esquema se desarrolla todo. Las relaciones. Entonces, cuando hablamos hace rato de los personajes a quien le ocurren las historias. Entonces hay que decir concordancia con ellos. Ponerle los nombres. A veces eso de poner nombres es importante. ¿Por qué se llama Eneldo? ¿O por qué tiene ese nombre? Yo estoy leyendo una novela de García Márquez que se llama Del amor y los otros demonios. Hay una esclava que se llama Dominga de Adviento, que eso no se le olvida a uno. Este es un nombre, y la protagonista se llama Sierva María de Todos los Santos. Unos nombres sonoros y que llegan muy bien. Aquí a la derecha tenemos la ficha del personaje, pues esta es una mujer. Entonces yo debo definir para los principales y secundarios el nombre, el apodo. En nuestra zona Caribe pesa mucho el alias o el apodo. ¿Cuál es la edad, la raza, el género, la sexualidad, cómo es la familia, si estudia, trabaja, qué posesiones tiene, valiosa, qué metas tiene, cómo es su carácter, virtudes, defectos, cómo viste, qué altura tiene, cómo calza? Y aquí le pongo, ¿qué adora? ¿Qué le gusta? ¿Qué odia? ¿A qué le teme Neldo? ¿Cuál es su fortaleza, su debilidad? ¿Qué lo motiva? ¿Qué conflictos tiene? Y lo más importante, ¿cuál es el rol, qué rol ejerce él en la historia? ¿Ayuda al otro? ¿Es un oponente? ¿Ayuda a los oponentes? ¿O es alguien que ni pesa, pero da una información importante? Esta es la tabla de personajes. ¿En qué capítulo? ¿Qué hace? ¿Y qué objetivo cumple él en ese capítulo? Ojo, porque a veces un personaje no debe aparecer en todos los capítulos, pero cuando aparezca, que cumpla una función y tenga un objetivo específico que le aporte a la historia. Los que leyeron 100 años de soledad pueden reconocer este tipo de dibujos de la derecha, donde está la genealogía. 5 generaciones de los Arcadios, los Aurelianos, todo. Entonces, para poder entender de quién depende. Esto se hace para novelas que cubren o varias generaciones o para entender si hay de pronto familiaridad en cierto tipo de personaje. Aquí están las motivaciones. Ojo, si el personaje es proactivo, o sea, si le gusta, si genera, o si más bien es algo como negativo, reactivo, y qué lo motiva. Y los conflictos, ¿cómo son? Si interno, de pronto si un tipo que es ambicioso, o tiene una venganza pendiente con alguien, o un amor que no lo revela, y externa también, si es avaro, si le gusta el éxito,
La curiosidad lo motiva. Eso hay que tenerlo presente. Estos son aspectos que de pronto no todos se incorporan en la historia, pero que el escritor sí debe de tenerlos bien desarrollados en su borrador, en su agenda, en su material de trabajo. Este es un ejemplo de otros esquemas. Por ejemplo, este es un esquema de uno de los cuentos que está en mi libro, El perro católico, que miren, aquí tenía otro nombre, tenía separado el can de tólico. El can, que es un perro en inglés, tenía esa significación. ¿Y para qué? Pero luego se le cambió. ¿Y dónde inicia? Aquí están las flechas, en el sentido del reloj. Yo lo fui anotando y le digo, ¿qué digo? Se muere un enfermo, dice aquí en una UCI, lo visita el perro de una rezandera. Ah, dijo todo. Las historias similares las pongo acá. Luego, ¿qué dijo? Es solitario. ¿Cómo es el perro? Los ojos miel, andrajoso, no lo buscan las perras. Es un perro sin raza, misterioso, color negruzco, que tira más bien a cenizo, ¿ya? Entonces después aquí sale, nadie sabe quién es el dueño. Es Rosa Sarmiento, Rosa Pinto, en el culo del barco, que es un barrio del pueblo. No ladra, es pasivo, no ha mordido a nadie. Esto arranca así. Luego asiste a misa y así lo voy desarrollando. El conflicto, el cura del pueblo, el rol del cura. Luego, ¿dónde se refugiaba el perro? En el cajero automático, buscando el aire acondicionado. Después, ¿qué lugar o cómo avisaba? El hurto, cómo muere, las coincidencias, el misterio sobrenatural. Y aquí, ojo, ya caí. Aquí ya lo cierro. Pero en cada uno de estos apartes puede representar prácticamente una hoja, es una hoja en el cuento. Entonces, cuando yo veo eso y luego yo, ¿qué digo? Lo miro en el libro, ya lo veo diferente. Ya en el libro, voy a buscarlo acá, y lo que yo hice, plasmé en un borrador, mire aquí ya, tiene otro nombre. No sé si se alcanza a ver bien, ¿sí? Ya tiene el nombre acá. Déjenme y veo la presentación acá, que sería que me vea. Aquí ya tiene el nombre ya de católico, el desarrollo de la historia. ¿Sí lo ven? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que se desea? Irle dando. Esto funciona para las historias que son, es decir, un poco cortas. La metodología anterior sí va ligada a una novela que son mucho más largas, porque como ustedes bien saben, el maestro Julio Cortázar decía que en el cuento hay que ganarse al lector por nocaut, de un solo golpe, mientras que la novela se gana por los puntos en cada round, que son los capítulos, funcionan como asaltos en una novela. Y este es un ejemplo del esquema de la novela actual. Miren, donde comienza, que hay un bucle que le llamé yo, que es donde arranco. Decidí arrancarlo cuando le meten el puñal en el mercado y no cuando mata. Y entonces ya aquí hago como una decir analepsis, me regreso, luego me lo llevo para que el lector conozca cómo nació. Digo aquí, cuando regreso, me pregunto en el esquema, le narro la escuela, cómo es Ganapán, Colmenero, y miren, aquí ya, regresa aquí de concertado y luego el accidente y aquí sigue la historia otra vez. Esto que está acá debió haber ido acá, debió haber ido acá. Y yo me lo traje acá de primero. ¿Para qué? Para enganchar al lector.
Esa es la idea. Y así quiero y espero que funcione y les guste a ustedes. Y ya de aquí en adelante sigue el suceso normal. Puede entre este punto y este haber 50, 70 hojas, pero lo voy intercalando. Lo hice así ahora, lo inicié, como se llama, es decir, in media res, es decir, a mitad de la historia, y voy colocando un suceso de esta época con uno de la infancia y los voy intercalando hasta que se encuentran en el tiempo. Y luego sí, sigue normal el flujo de la historia. Aquí hay algo que les quise detallar y es, escribes la novela, te la publican y ¿qué haces después? ¿Te quedas a esperar que te lleguen los premios, que te lleguen todas las bendiciones del mundo? No, hay que hacer una estrategia de marketing. Entonces, esto es algo adicional que les quise de lo que yo he hecho y que posiblemente a mucha gente le funcione. Entonces, ¿qué hice yo con mi libro, decir, anterior? Dije, bueno, hay que contactar y hacer una base de datos de booktubers nacionales e internacionales. Entonces, mandarle ejemplares de cortesía para que los lean y den su opinión, porque ellos manejan la opinión en redes sociales, que es tan importante ahora. Perdón. Luego, a miembros de clubes de lectura. Este es el caso de un club de Valentina, que es en México. Rifas en emisoras locales cuando vamos a medios a presentarlo. La difusión en Diario del Norte. Aquí dice contactar estanterías, aquí medio local en SAO y éxito, los puntos de venta, dónde quiero estar, con qué librerías, días gratis en Amazon, promociones en Amazon por la compra del ebook, famosos que te promocionen. Yo logré por lo menos que, por ejemplo, Michelle Vadillo, que es una gran periodista, es decir, es reina de Miami, leyera el libro, lo tuviera. Aquí tenía otra señora Barraquilla, ¿no? Aquí estuvo esta gran modelo, el escritor Ricardo Silva, Ana Harlen, y le fui mandando, es decir, ejemplares a editoriales, a otras editoriales que no fueran la mía, para que vieran mi trabajo. Enviar al Club de Lectura de Caracol Radio, que tienen programa los domingos. Logré que se publicara en el Heraldo, en el Pilón, una nota. Lanzamiento en la Feedback con Alejandra Vives, no se pudo porque hubo aquí también los apoyos. Si hay apoyo en el Fondo Mixto de la Cultura para lanzamiento, bueno, yo me apoyarán también otros escritores, contactar a otras personalidades, a escritores que estén activos, activar, hacer los grupos de Facebook, tu grupo de amigos de WhatsApp, estudiantes egresados de tu misma decir, universidad, de tu colegio, tus amigos, los docentes de español, esa es tu gente. Debes buscarla para que ellos te promocionen. Tu pueblo, de tu ciudad, tus amigos del barrio. Importante, donar unos ejemplares a las bibliotecas locales y colegios. ¿Para qué? Enganchar. Conseguir que alguien te haga, decir, un podcast, una, decir, entrevista, conseguir patrocinadores, yo conseguí gente que con alcaldías, con la alcaldía de mi pueblo, me compró unos ejemplares, como 1000 amigos, empresarios también, y eso ayuda mucho, empresas, amigos. ¿Cómo vas a hacer para tener una penetración en medios culturales, en revistas de tipo Arcadia o de tipo, por ejemplo, Gato Pardo? Lanzamiento del libro en grande, camisetas para lanzamiento de modelos, cositas, un roll-up, un libro gigante, cuadernos, separadores. Hay que definir todas estas estrategias. El lanzamiento en Bogotá, en la Feria del Libro 2020, en una librería especial, en Librería de la U, aquí está hasta la fecha. Envío por letrames mi editoriales de España, a booktuber españoles también se hizo, diseño de la página web como escritor, propuestas y participación en premios,
y cómo conseguir que la Panamericana y la Nacional me distribuyeran, que esto todavía no se ha hecho, gestionar reseñas con los bulos literarios, entre otras. Estas son muchas ideas y se van desarrollando en la medida en que uno tenga, es decir, o alcance, o recursos, o voluntad, o gestión. Eso era básicamente la información y las notas que le quería hacer hoy en este taller, y a partir de este momento pues estoy abierto a cualquier inquietud, intercambio de opinión y pues a conocer cómo ha sido su, es decir, impresiones. Para eso yo voy a dejar de compartir y ya entonces estamos en interacción de manera global. Muchísimas gracias por dedicarme este tiempo para escucharme con una disciplina muy importante. Muchísimas gracias. Quedo en sus manos entonces. Gracias, Arcesio, por este rato tan maravilloso que nos has compartido. Bastante conocimiento y muy, muy importante esa planeación que tú nos has propuesto. Les quiero decir que les voy a mandar las guías que tengo. No sé cómo se cuelgan en el chat o se las mando pues a su correo. Se las mando a su correo para que las puedan distribuir en todos los miembros de este importante taller, ¿sí? Se las voy a enviar al mail de pues el señor Eneldo. Yo creo que por aquí se puede. Bueno, Arcesio, muchas gracias. Yo que tengo conocimientos de planeación estratégica, me parece que esto es una excelente aplicación de todo ese conocimiento, de las distintas estrategias que existen, y qué bueno que esto que parece a ratos ingeniería se pueda aplicar dentro de la literatura. Mire, este es otro lío. Es algo, cuando dices ingeniería, perdone que sí le interrumpa, la, la novela que terminé de escribir es una novela matemática. No les puedo decir más, pero es una novela que tiene que tener todos los tiempos precisos porque se fija o se regla por una sucesión de números que es muy especial. Entonces, es un trabajo extenso en revisar si un número falla, si una edad, por ejemplo, o una época, se descuadra. Entonces, había que cuadrar todo que fuese encajado. Entonces, cuando se lee otra vez, dice el lector beta. Ya entiendo por qué pasó esto. Yo ahora que estaba mirando así las notas, algo pude notar, porque decía, bueno, si son fechas, ¿por qué los tachones? Y, y cuando vi que revisé, porque revisé, me fui dando cuenta de algunos pequeños detalles alrededor de los números. Y dije, ¿por qué buscando la precisión? Y ahora que lo dices... ¿Por qué? Le voy a revelar un inmenso, decir, spoiler. Y es que al tipo, al protagonista, le pasan muchas desventuras o decir infortunios en los números, en los primos de su edad. Entonces, la novela va en una sucesión de números primos. Incluso la numeración de capítulos son los números primos. Entonces, el lector comienza a leer 2, capítulo 2, después el 3, el 5, y el 4, ¿qué pasó? Se equivocaron. No hay capítulo 4 y resulta que el 4, como no es primo, no se lo coloqué como número de capítulo. ¿Ya? Y noté también el asunto hasta el número del chance, 20, Claro.
Son los 4 primeros Los números cuatro de la primeros. sucesión Yo enseguida anoté prima. eso del 2357, dije, 7. los 4 primeros números primos, el chance. Sí, De hecho, eso me pareció muy borgiano. sí, sí. Lo vi lo- Incluso la novela empieza, el capítulo inicial es el 1, que hay una discusión eterna. No lo consideran un número primo, pero yo lo utilizo para engañar al lector. Para mí también es un primo, porque la definición lo cobija. Es dividido por él mismo y por la unidad, pero él es la unidad, entonces. Pero los matemáticos no lo consideran como un número primo. Ahora, para leer la sí, novela lo no se consideramos un número necesita ser par. matemático. No sé si Ah, hay claro, otra. con Hay conocimientos básicos. una Bueno, pregunta. Carlos, Alicia, Eneldo, Liliana, Eneldo, perdón, en la sala, la Ana Marum, ella es cartagenera. ¿Sí? Liliana, te doy la bienvenida a esta sesión del taller literario Chingao, esta sesión pública Gracias, del muchas taller. gracias. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Aquí aprovechando la oportunidad de comprender esos esquemas tan, tan a simple vista no visibles, pero que le dan una credibilidad a lo escrito, ¿verdad? Muy interesante, de verdad. Gracias por el tema. Me parece no solamente esto se ajusta a las novelas, sino que todos los escritos deben tener como ese hilo conductor y esa lógica y esa organización que permita que cualquier relato, por inverosímil que sea la historia, sea creíble, sea posible, ¿no? Dentro de la misma lógica del relato, es lo que hace que sea creíble. Muchas gracias. Bueno, muy amable, Liliana. Hay algo que me hizo recordar esta decir intervención, y es que alguna vez, pues un escritor de España, Pérez Reverte, dijo, si uno pudiese, porque yo tengo la novela aquí en la cabeza, todo la tenemos aquí, debería haber algo en donde yo saque una memoria USB de mi mente y la meta al computador y me plasme la novela, ¿cierto? Pero no. Entonces es para eso que son esas guías, como para uno ayudarse. Pero eso sí, cada quien tiene su propio método. No es Claro. lineal ni la camisa de fuerza. A mí sí me funciona, o sea, me puede dar resultado de esta forma, pero a otros le puede dar. Yo he encontrado gente que son como mucho más detallistas que qué va a pasar, pero pienso que eso le quita sentido a la historia, ¿ves? Porque no sé aquí, pues lo que han escrito, llega un momento en que usted no domina la historia y usted va montado en un animal, en su caballo, y el caballo es quien lo guía, quien coge la rienda es el caballo, es la historia. Y usted como escritor dice, pero ¿por qué me fui para acá si yo tenía... No, hay que recoger, si no conduce bien, o a veces funciona, que es mejor dejarse llevar por por el animal y le va a uno mejor. bueno, en Facebook, Luzmila Marulanda dice que esta es una información que se debe tener siempre a la mano. Nilsa Peñalosa desde Maicao está muy agradecida por la ilustración. Eh, Le pareció fantástico, lo mismo que a Luzmila Marulanda. Eh, Rosalba Salazar desde Sabaneta dice que le pareció fantástica esta información. Eh, la verdad es que yo algún día te vi en un live haciendo la explicación y a mí me llamó mucho la atención porque
uno por ahí en sus trabajos vive haciendo espiras de pescado, pero para un proyecto, para un proyecto de otras naturalezas, para proyectos productivos. Sí, diagramas de ese Chicago. Sí, haciendo líneas líneas de tiempo y estas cosas. También para ajustar proyectos y cumplir metas y algunas cosas. Y al verlo, cuando lo vi en la novela, yo dije, oye, pero sí, esto es valioso y esta información merece ser difundida al aplicarse en la construcción de una novela, y como dije, también se puede aplicar para un cuento, una crónica. Esta información y esta metodología se puede llevar a cabo. Parece en un principio dispendiosa, pero yo les voy a decir que no es tanto. Y también es importante lo que decía Arcesio. Si ya usted en algún momento se siente como con una camisa de fuerza, abandone por un rato la metodología y dedíquese a escribir. Claro, no es como los partidos de fútbol. Si el técnico da las instrucciones, pero ya cuando vas a encarar la defensa, ya todo depende de ti, ya tú vas a esquivar, ¿ya? Y lo otro, para nuestra región de acá del Caribe, por lo menos yo, para mi próximo proyecto, pues yo aquí tengo un listado del lexicón de nuestra zona y qué palabras se pueden utilizar. Yo saqué un lexicón de nuestra región y hay muchos en internet, pero por ejemplo, yo tengo aquí algunas que son cuando usted dice que es una guachirria, o sea, hace parte de nuestro léxico, o el añoñi, o el arrengao, o los arandandiveles, ¿eh? O no se va a dejar el tipo bagasear, o curricán. Entonces, ¿qué pasa? O una virusa, en la novela está, eso es una virusa. ¿Qué pasa? Yo tengo una especie de crítica. Cuando usted lee una novela española y le hablan de gilipollas, eso es importante, ¿no? Gilipollas y una chorrada. Si la lee en Argentina, entonces el lenguaje y el lunfardo lo congració el mismo Julio Cortázar y todo el mundo lo valora. Pero yo tengo aquí un lenguaje, el golpeado cartagenero, la palangana, Cartagena se le dice palangana, o el color, el negro cartagenero le llama rapé, es decir, al marrón, rapé. ¿Por qué no se puede utilizar ese lenguaje? El golpeado de la Sabana de Bolívar. Y en la misma novela lo complemento con el acento cantadito del sur de La Guajira. Entonces, esos son elementos distintivos que deben de plasmarse de la cultura y del folclore en la narrativa. Ahora, si no es de nosotros, lo aplaudimos. Y si es de nosotros, lo criticamos. Hay una novela de un señor Arnoldo Palacios, que es de ese Chocó, Las estrellas son negras, algo así, que le escribió en 1948. Y él utiliza el lenguaje del chocoano de esa época. Y ese es un elemento que lo han destacado como una novela de las más interesantes en la literatura afro de Colombia. Ahora que lo dices, todas las formas de hablar de todos los pueblos, de todos los territorios, todas tienen su gusto, todas tienen su juego, pero nosotros ese juego que tenemos acá en el Caribe lo estamos desaprovechando. No le estamos sacando jugo dentro,
ni siquiera dentro de la poesía, que la poesía te permite más libertades Claro. en ese aspecto, no por hacernos los eruditos, no sé, no estamos utilizando eso. Tú lees una novela de Jordi Sierra y Fabra, y las novelas de Jordi Sierra y Fabra están llenas de cuestiones de regiones españolas, que le toca a uno tomar y buscar el lexicón de esas regiones Claro. para tener una comprensión de la novela. Los argentinos hacen exactamente lo mismo y a nosotros nos da vergüenza. O Eso. sea, Así es. eso no puede seguir sucediendo. Y entonces, con esas ideas que nos han metido de que es que tiene que ser universal, y quién dice que si una persona se esporron y pimpa, como dicen a veces, cuando se cae por allá, eso no es universal. Pero mire algo que yo decía, no hay una novela que represente más a la aldea, pero que a la vez sea tan universal como Cien años de soledad. Entonces, Cien años de soledad es la aldea y narra básicamente el encuentro, como lo he dicho yo, de tres mundos. La cosmogonía guajira, porque la abuela es la que le enseña todo, y el rol de Úrsula, que es la abuela. Úrsula es tranquilina y para todo el andamiaje cultural del río Magdalena, que es donde llega, y el enriquecimiento que se trajo el papá de García Márquez de la sabana de Bolívar, de Sucre, que era el tipo de papá, y ese aporte árabe que venía arrastrando. Entonces, esa confluencia generó ese mundo, un mundo aldeano y que se vuelve universal, increíblemente. Bueno, Carlos Morales o Aarón, ¿vas a decir algo? Aarón, Bueno, muchas gracias, Arcesio, por esa bonita exposición, muy ilustrativa. Antes que apareciera esto en mi vida, sabía que era difícil escribir, ahora sigo creyendo que es complicado escribir. Entonces, no, muchas gracias. Realmente es una herramienta muy, muy buena. Uno no sabe si perder su tiempo en la herramienta o escribiendo. claro, claro. Pero no, es una broma. Digo esto porque aprendí mucho. Algunas cosas ya por la profesión las conocía, otras, como decía Neldo, aplicadas en otros campos. Interesantísimo esa herramienta aplicada que hoy el mensaje creería yo que aplica para todos los sectores, ¿no? Y en lo que nos compete a nosotros, que es la literatura, mejor aún. Solamente tengo una inquietud, o mejor, yo tengo muchas dificultades para escribir, entre esas dificultades escribí bien. Entonces, pero hay algo que me asalta poderosamente la atención y tengo muchos problemas que son con los vulgarismos y los modismos para ubicar al lector en un escenario, ¿no? Entonces, si va a estar en Bogotá, se supone que el narrador o el personaje tiene que ubicar al lector en un espacio. Yo tengo muchas dificultades tengo que reconocerlo en público, no me da vergüenza decir que no puedo utilizar vulgarismo porque a veces pienso, y es mi inquietud, Arcesio, que raya en la mala ortografía, porque eso no está reconocido por la lengua. Los vulgarismos no están reconocidos. Entonces, ¿dónde está el límite entre vamos para allá, ¿no? Para allá no existe eso, en un diccionario no existe, o bueno, un apócope, lo que usted quiera, pero legalmente no existe, por poner un ejemplo, la gallúa, que es un término para determinar una persona que es muy proclive a ser egoísta y no compartir. ¿Cómo hago para utilizar un modismo, un vulgarismo sin caer en el error de la mala, del error de escribir mal
el término. Por ejemplo, hombre, no hombre, hombre uno lo escriben con H, otro lo escriben sin H. Entonces ahí viene, yo lo escribo con H porque creo que es un apócope de hombre, ¿no? Entonces, ahí va mi inquietud y gracias por tan excelente conferencia, Arcesio. Muchas gracias. Bueno, yo en ese caso, bueno, lo que he utilizado y me han recomendado esa parte pues del uso de las comillas españolas, son las de ángulo, de decir la palabra, pero si es por ejemplo decir agayúa, después como que dar a entender el significado de ese término, pero de manera suave, no decirlo enseguida. Entonces agayúa, después un punto, es decir, ella en su avaricia, y ya la persona dice, ah, ese ayuda es como avaricia. Pero el resto de términos sí es bueno decir utilizarlo, porque así habla. Mire, que una frase que es, que es un vulgarismo o una vulgaridad, depende cómo se diga, que es famosa de una novela de García Márquez, es algo que suena mal, que es aquel famoso, vamos a comer mierda, en el coronel Motín, quien le escriba. Y yo creo que quien se lee esta Arcesio, novela... te interrumpo, discúlpame, Sí. yo eso lo puedo entender, pero el asunto es este. Sí, mierda existe en el diccionario. Sí. Pero, ¿qué pasa con los términos? Repito, por eso te dije vulgarismos o modismos que no aparecen, que no están registrados en la No hay RAE. que tenerlo. Yo, el consejo que doy es no tener miedo a usarlos. Así como lo usan otros, por ejemplo, ¿por qué no lo...? Yo aquí tengo, por decir, hay un tipo que habla, y en nuestra costa se habla así, nadie, con la N al final. Y en la novela lo pongo, nadie. Y el tipo habla nadie y dice que habla mal, pues habla mal, o tienen unas muletillas. Lo otro es decirle las cosas como son en el lenguaje. Hay otra fórmula, es, si no me salen los vulgares, ir codearme con una persona que inspire ese personaje y anotar lo que ella habla y moldearlo según sea él. Entonces, que ahí me sale más el personaje. Esas son como una serie de consejos que se pueden implementar. Ahora, tampoco, como alguien dice, es que le pones una nota al pie o un número y al final explicas el significado de la palabra. No, lo mejor es que el lector, porque el lector no es idiota, no es bobo, el lector investiga y sabe. Es mejor que el lector interprete lo que quiere decir esa palabra. ¿Ya? Me parece a mí, ¿no? No, Yo, sí. Lo único, todavía sigo con la duda, discúlpame, ser insistente, es, no se preocupe. yo eso lo puedo entender, no me da miedo, me da pánico utilizar un vulgarismo, pero repito cuál es mi temor. Mi temor es que raye en un término mal escrito. Hombre, No, sí. vamos a No, el hombre está. hombre. Bueno, ese sí está. Pero bueno, vamos a poner de ejemplo para no ser cansón con este tema y que sea un poquito más entendible para los demás compañeros. Hombre es, vuelvo a decirlo, un ejemplo. Yo lo puedo escribir sin H y está bien. Esa es una pregunta, sin embargo, que había que hacerle la consulta a los expertos para ver, pero No, es que yo he visto novelas que lo escriben sin H y otros con H. Entonces, ahí ese es mi temor porque cuando usted escribe, más allá de expresar sus sentimientos y todo lo que tiene, también tiene que servir de guía a otras personas. Para la formación del lenguaje. Si yo estoy utilizando términos y la gente cree en mí, van a creer que eso es lo correcto. Por ejemplo, si usted va a El Salvador, ya yo con esto termino, disculpe, qué pena, ya acabo con esto. Si usted va a El Salvador o va a Ecuador,
utiliza para que la gente se ubique ahí, cómo describo el vulgarismo que para ellos es común, cómo lo describo. Allá en Ecuador, guagua es un niño y en Cuba es un bus. Yo espero haberme hecho entender Sí, 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 y sí. espero, creo que me evidencié que me da terror No, los, sí, sí. los vulgarismos. Gracias, disculpa. No, no, es todo lo correcto y es uno de mis grandes retos que he tenido. Por ejemplo, la forma de escribir el golpeado cartagenero, con D o con T. Entonces, algunos escriben T, yo recurrí a la D porque es mucho más golpeado la D y está entre comillas. Entonces, sí, sí es válido o no es válido. Entonces, ya ahorita que paso a la etapa de una correctora profesional, le puse la nota. Ojo que este punto tú debes encargarte de este tema. O, por ejemplo, en la entrada, yo cito, hay una serie de palabras que nosotros utilizamos mal. Vasenilla y vacinilla. Pero la correcta es vacinilla, si suena mal. O hay otra palabra que es una disputa no, es un triunfo que tenemos los de la zona de la costa sobre los del interior. Hay una palabra que ellos dicen cuando conjugan el verbo, es decir, en Bogotá dicen apriete y está mal dicho, es apriete, apriete ahí. Y el del Bogotá dice apriete ahí. Y corrigen al costeño, le dicen, es que estás hablando mal. Y quien está mal es él. ¿Ya? Entonces, muchas veces lo que consideramos que es, no lo es. Y esos cambios hay que comprenderlos en la escritura. Por ejemplo, hay una serie de términos que tenemos en el Caribe y que vuelven a aparecer en el sur del continente. Entonces, vienen de Andalucía, de las Canarias, aterrizan en Venezuela y saltan a la Argentina. Un ejemplo, el término garúa no se utiliza en el interior del país. Lloviznas. Pero en Argentina sí está la garúa. ¿Ah? Otra vez, la garúa nuestra. O por decir, y aparecen en España otra vez en Andalucía. Cernidillo. ¿Qué es un cernidillo? Es un día como medio nubladito en la sierra, allá arriba. Pues eso no lo conocen. ¿Ya? Tarajayón, tarajayo, cosas así. O por ejemplo, la zurraspa. ¿Qué es la zurraspa? O sea, cosas, o otro, por ejemplo, bueno, eso sí aparece en España, tejemaneje. Mucha serie de palabras que no se utilizan en el interior, que se utilizan en España y se utilizan en la costa. Dice Juan Gosaín que le pasó con un escritor famoso de España, que en un pueblo de Bolívar, como que Mates, escuchó alguna interjección, ¿eh? ¿Sí? Y ese campesino usa eso, sí, sí, él habla normal. Eso no se ve sino en Extremadura. Y resulta que de Extremadura no se conoce. Saltó a Arjona, la zona de Arjona, o la zona del Turbaco, y está presente en el lenguaje campesino. ¿Ya? Son cosas inexplicables, pero ¿qué pasa? Ahora, nuestra formación del léxico, del lenguaje, sobre todo en el sur de La Guajira, está más asociada al norte de Venezuela y a Cuba que al interior del país. ¿Ya? Entonces, usted encuentra la palabra, esa palabra que yo utilicé ahorita en la novela, el concertado, que es una institución posesclavista en donde se reciben los niños más pobres para la educación, viene de Venezuela. La averigüé, está en Venezuela, está presente en un cuento también de José Lipocaterra y se utiliza también en Cuba, se utilizaba en Cuba.
de La Paz o de Valledupar hacia el interior no la conocen. Entonces, son aspectos de la formación del lenguaje. Ahora, el lenguaje de Colombia está cambiando con la colonización antioqueña y con la aparición de las tiendas en los barrios y el lenguaje de la televisión. Se ha modificado mucho. El español o el castellano que se hablaba a mitad del siglo XX en nuestras regiones cambió. Muchas gracias y felicitaciones por la conferencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y esperemos que cuando tengamos la novela la puedan leer y comprobar si efectivamente las tan mencionadas estrategias han sido bien utilizadas. Entonces, yo le envío la información, se la envío a su mail para que se la pueda distribuir a los miembros de su taller, ¿sí? Dentro de media hora. Sí. Ya la tiene disponible. Ah, listo. Bueno, entonces fue un placer. Aarón, como siempre, muchas gracias. Arcesio, cualquier cosa también siempre a la orden. Perdón, Y antes de despedirme, quisiera decirle algo que es un anticipo. El papá de Josema, del personaje, se llama Aarón. El papá del personaje se llama Aarón Campuzano. Coincidencia, ¿no? Casualidades. Casualidades. No, quería preguntar algo. ¿Están conectados Alicia y Carlos Morales? Ellos no tienen ninguna pregunta para Arcesio. Si no tienen ninguna pregunta o algún aporte, pues ya podemos dar por terminada la sesión de hoy. Aló. ¿Sí? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Hola, Alicia. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Buenas Bueno, tardes. al profesor Arcesio Romero, darle las gracias por compartir todas esas líneas conductoras para estar mejor organizados a la hora de hacer una novela, un cuento. Los mapas conceptuales que presentó me parecen súper importantes para estar mejor organizada al momento de escribir. Sobre todo para escritores primíparos o en formación como yo. Bueno, nuevamente gracias por compartir y decir algunos tips para que escribamos mejor. Gracias por todas estas herramientas, como dijo el profe Aarón. Mil bendiciones. Bueno, muchas gracias, Alicia, a ti por estar todo este tiempo acompañándonos. Carlos hoy como que está sin audio porque solamente escribe. Entonces. Bueno, buenas tardes. Ah, apareció. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor Arcesio. Un placer. Ha sido una jornada, una tarde muy interesante, ya que como decía nuestro único y amado Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, lo más difícil es enfrentarse a una hoja en blanco, ya que tenemos un sinfín de ideas y plasmarlas suele ser lo más difícil. Muchísimas gracias por su aporte, porque gracias a él tenemos un poco más de claridad respecto a las diversas estructuras que podemos implementar para darle este molde, esa presentación, ese hilo conductor a nuestras historias. Es muy interesante porque nos pasan cosas diariamente, leemos otras, los amigos también nos cuentan sus penurias, sus alegrías,
que también son herramientas, son materiales para escribir, porque juntamos todo eso más nuestro sentir y se convierte en un espectro maravilloso de lluvia de ideas. Entonces, gracias por ilustrarnos, por mostrarnos ese torrente con diversos afluentes, mediante los cuales podemos nadar y proyectar nuestra narrativa. Muchísimas gracias, profesor Arcesio, por esta tarde, por esta sesión que estuvo muy, muy interesante. No lo escucho, profe. Bueno, ahora sí, no, que muchísimas gracias a Ahora usted y muy interesantes sus palabras. Sobre todo, me queda algo con ustedes, con la editorial, que están en una zona que es muy rica en historias y en leyendas y también en mitos, pero que el resto del país poco las conocemos. Ha habido unos escritores muy interesantes, como Hattie, y como el mismo David Sánchez Juliao, o el mismo maestro de Changó, es decir, el gran puta. Ella también tiene unas historias muy interesantes. Tiene muy interesantes en todo este territorio. De esa herencia africana, es muy interesante. Pero que casi no la conoce el resto del país, las historias de la sabana. Entonces, creo que ustedes pueden ser un gran impulsor para que se conozcan más esas historias, sobre todo porque, como lo decía yo la otra vez, nosotros nos nutrimos de la tradición oral de nuestros abuelos. Y hoy, la generación que nació en 1920 se está muriendo. Ya se perdió la de 1900 y la de 1910 al 20. Si no recolectamos esa información ahorita en la arqueología de las historias, no tendremos esa herencia escrita. Sí, profe, por eso yo insisto mucho en hablar con nuestros abuelos, con esas memorias vivas, con esas personas que tienen infinitas y grandes experiencias importantes para contarle al mundo. Y sobre todo que son nuestras. Así es. Qué triste, profe, cuando vienen otras personas de otros lugares a hacer nuestras tareas, porque nosotros tuvimos miedo y no nos atrevimos nunca a escribir sobre nuestro territorio, sobre nuestra ancestralidad, sobre toda esta herencia cultural que tenemos. Muy bien. Bueno, ahora sí ya damos por terminada la sesión de hoy. Fue un placer. Se alargó el tinto. No es tanto, es lo normal. Sí. Nosotros por lo general siempre tenemos un periodo donde hablamos un poco de todo. Sí, entonces es lo normal, lo que yo llamo el postaller, que ahora la pandemia ya no lo deja hacer en otros lugares donde se hacía antes. Por efecto de la pandemia ya el postaller nos toca hacerlo también acá. Entonces nos vemos el próximo sábado para otra sesión del Chindao Literario y continuar con esta labor que nunca termina y siempre nos enriquece. Chao. Chao, a la audiencia, perdón, quiero invitar a la audiencia, a las personas que nos ven hoy, que nos verán mañana, que nos verán la próxima semana, el próximo mes, el resto del año, en cualquier momento, a cualquier hora del día. Los invito a seguir las redes sociales del Chindao Literario en Instagram,
@Chindao_literario y en Facebook como Chindao Literario Taller de Escritura Creativa. Igual también pueden seguir las redes sociales de Eneldo de Luques, de Irene Tapias, Arcesio Romero, por supuesto, las redes sociales de Papel y Lápiz. Asimismo, aquellas personas que deseen vincularse a nuestro taller literario pueden comunicarse con nosotros por cualquiera de los canales de comunicación que están disponibles en las redes sociales. Escribir es un placer que nos convoca siempre. Y la literatura nos humaniza. Soy Irene Tapias y les deseo a todos un feliz fin de semana. Sigan leyendo y sigan dando. Gracias, Arcesio, por tu tiempo. Y gracias, compadre Aarón, por su apoyo y compañía. Bueno.